En la sala decorada con globos dorados y serpentinas plateadas, los niños corrían de un lado a otro, riendo y gritando. El aroma del pastel recién horneado llenaba el aire, y yo sostenía en mis manos una caja envuelta con papel brillante, pensando en la sorpresa que le esperaba a mi nieto. Todo parecía perfecto, hasta que mi hija política, con el rostro enrojecido y la voz temblorosa, me señaló con furia: «Sal de aquí y no vuelvas jamás». Por un instante el tiempo pareció detenerse. Los niños dejaron de jugar y me miraron con ojos llenos de confusión, sin entender la tensión que acababa de estallar en medio de la celebración. Mi nieto, de apenas 6 años, soltó su globo y corrió hacia mí, sus lágrimas mezclándose con su risa nerviosa. No comprendía por qué su madre había explotado de esa manera, ni por qué la mujer que siempre decía ser amable, ahora me estaba expulsando de un momento tan especial. Intenté responder con calma, con la esperanza de suavizar la situación, pero ella ni siquiera me permitió pronunciar una palabra. La furia en sus ojos era tangible, casi como si cada latido de su corazón quisiera empujarme fuera de la puerta. Y entonces escuché algo que me heló la sangre: «No quiero que arruines la vida de mi hijo como lo hiciste con tu propio hijo». Las palabras, cargadas de acusaciones del pasado, me dejaron sin aliento. Recordé los años atrás, los secretos guardados, los errores cometidos, y sentí como un peso invisible caía sobre mis hombros. Todo el mundo parecía observar, esperando que yo reaccionara. Pero no había rabia en mi voz, solo una tristeza profunda y contenida que ni siquiera sabía cómo expresar. Mi nieto seguía aferrado a mi pierna, mirando entre su madre y yo como si quisiera unirnos de nuevo con su inocencia. Los adultos alrededor murmuraban, algunos tomando partido, otros simplemente incómodos, incapaces de intervenir. Y allí, en medio de la sala decorada y el bullicio infantil, comprendí que ese momento marcaría un antes y un después en nuestra familia. Respiré hondo tratando de mantener la calma, y con voz firme pero serena dije: «No vine a causar daño, vine a celebrar a mi nieto, y eso es todo lo que me importa». Mi hija política me miró con una mezcla de sorpresa y desafío, como si no pudiera creer que yo me mantuviera firme. Pero antes de que pudiera replicar, un golpe de vidrio rompió el silencio, el pastel cayó al suelo, desparramando crema y decoraciones de colores por todo el piso. El grito de los niños resonó, mezclándose con los insultos que ya se habían desatado entre los adultos. La tensión se volvió casi insoportable. Sin embargo, fue en ese caos que vi algo inesperado. Mi nieto, con su pequeña voz, gritó con determinación: «Abuela, no te vayas». Sus palabras, cargadas de pureza y amor, parecieron detener la tormenta por un instante. Todo el mundo quedó en silencio. Incluso mi hija política titubeó, como si las palabras de un niño fueran más poderosas que sus propios rencores. Fue un momento breve pero suficiente para mostrar que el vínculo familiar no se podía romper tan fácilmente, aunque las heridas fueran profundas. Y mientras me agachaba para recoger a mi nieto, sentí que algo dentro de mí se encendía, una mezcla de protección, amor y una determinación silenciosa para restaurar lo que parecía perdido. No sabía cómo terminaría aquel día, ni qué caminos tendríamos que recorrer para sanar, pero algo me decía que la historia de nuestra familia estaba lejos de concluir. Mientras sostenía a mi nieto en brazos, su carita pegada a mi hombro, sentí como la furia y la confusión de los adultos a nuestro alrededor se mezclaban con un silencio incómodo. La sala, antes llena de risas y canciones infantiles, ahora estaba impregnada de tensión, como si cada globo flotante y cada serpentinas colgantes fueran testigos mudos de un conflicto que había salido de control. Mi hija política respiraba con dificultad, la mandíbula apretada, mientras miraba el desastre del pastel desparramado. Cada intento de reconciliación parecía demasiado pequeño frente a la ola de emociones que nos envolvía. Mi hijo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, apareció de la cocina con una expresión confusa y preocupada. Al ver la escena, sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante una mezcla de reproche y culpa se reflejó en ellos. «Mamá, ¿está pasando aquí?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Intenté responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como explicar años de historia familiar, resentimientos antiguos y secretos enterrados sin que todo explotara aún más. Mi nieto, sin apartarme la mirada, me sujetaba la camisa como si temiera que lo dejara solo. «No entiendo por qué mamá está tan enojada contigo, abuela», murmuró con una mezcla de inocencia y tristeza que me partió el corazón. Sus pequeñas manos temblaban, pero su voz era firme.
Era la claridad de un niño lo que parecía iluminar el caos que los adultos habían creado. Lo abracé con fuerza, prometiéndome que haría todo lo posible para proteger su inocencia, aunque eso significara enfrentar tormentas mucho mayores que la que acababa de estallar en el salón. De repente escuché un susurro detrás de mí. Era mi hija menor, que había estado observando desde la esquina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miedo. «Abuela, tal vez podamos arreglarlo si hablamos con calma», dijo, su voz apenas audible, como si temiera que la tensión la arrastrara también. La miré agradecida por su coraje silencioso y asentí levemente. Sabía que necesitábamos un respiro, un momento para pensar antes de que todo se fuera de las manos. Intenté guiar a mi nieto hacia la puerta, pero mi hija política se interpuso. «No puedes llevártelo así. Este no es tu lugar, y tú lo sabes muy bien», gritó, la voz temblando entre la ira y el miedo. La tensión volvió a subir, y los murmullos de los demás invitados aumentaron, creando un murmullo constante que me recordaba que estábamos en medio de un campo de batalla disfrazado de fiesta infantil. Respiré hondo y decidí que no respondería con más gritos, no quería empeorar la situación ni asustar a mi nieto. «No busco conflictos. Solo quiero que mi nieto sea feliz», dije, y por primera vez, mis palabras parecieron calmar un poco el ambiente. La claridad en mi voz, la firmeza sin agresión, hizo que algunos de los invitados, incluso mi hijo, respiraran más tranquilos. Sabía que ese era el primer paso, aunque frágil, hacia algún tipo de entendimiento. Mientras todos nos mirábamos, noté que la puerta de la cocina se abrió de golpe. Mi nuera más joven, la esposa de mi otro hijo, entró con una expresión de alarma. «Esto se está yendo de las manos», exclamó. Sus palabras, aunque llenas de urgencia, trajeron una chispa de racionalidad al caos. De repente la idea de enfrentar la situación juntos, en lugar de dividirnos, se volvió más real. Tal vez, solo tal vez, todavía había una manera de salvar no solo la fiesta, sino nuestra familia. Mi nieto me miró con ojos grandes, como buscando una señal de esperanza. Sus palabras volvieron a resonar en mi mente: «Abuela, no te vayas». Esa mezcla de inocencia y determinación infantil tenía un poder que ni los gritos ni las discusiones podían contrarrestar. Sentí como mi corazón se llenaba de una fuerza silenciosa, un impulso de proteger lo que era más importante, incluso si significaba enfrentar años de rencores acumulados. Decidí sentarme en el suelo con mi nieto, rodeados de globos aplastados y restos de pastel, ignorando por un momento la tensión que nos rodeaba. Su risa tímida comenzó a aparecer mientras le ofrecía trozos de pastel que aún podían salvarse. Poco a poco los otros niños se acercaron, curiosos y cautelosos, y comenzaron a reír nuevamente. Fue un pequeño acto de normalidad, pero suficiente para recordar a todos que detrás del enojo y los conflictos, aún existía amor, inocencia y esperanza. Mi hija política permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en nosotros. Había una mezcla de confusión y frustración en su rostro, pero también, tal vez, un reconocimiento de que las emociones de un niño no podían ser ignoradas. Su respiración se volvió más lenta, menos tensa, como si el simple hecho de ver la alegría de su hijo comenzara a calmar su furia. Observé todo esto y comprendí algo fundamental: las heridas profundas de la familia no se curan en un instante, pero pequeños gestos, momentos de empatía y la presencia de amor puro pueden iniciar el camino hacia la reconciliación. Mi nieto, sin darse cuenta, estaba enseñando a todos una lección poderosa: la inocencia y el amor no conocen resentimientos, y a veces, son ellos los que nos muestran la verdadera dirección a seguir. Mientras el reloj avanzaba y los invitados comenzaban a calmarse, supe que aquel día sería recordado, no solo por el desastre del pastel ni por los gritos, sino por un instante de claridad que revelaba lo que realmente importaba: la familia. Incluso con sus conflictos, podía encontrar maneras de mantener los lazos vivos. Y mientras sostenía a mi nieto, su cabecita apoyada en mi hombro, supe que la historia que se estaba escribiendo en ese preciso momento sería mucho más compleja, dolorosa y hermosa de lo que nadie podía imaginar. Mientras me sentaba en el suelo con mi nieto, rodeados de globos aplastados y restos de pastel, noté como algunos adultos comenzaban a mirar con una mezcla de culpa y curiosidad. Mi hijo permanecía cerca, respirando hondo, claramente dividido entre su esposa y su madre. Su silencio decía más que cualquier palabra: estaba procesando años de tensiones familiares que habían estado dormidas, pero que ahora habían estallado en una tormenta perfecta. El pequeño empezó a señalar los globos rotos, intentando reconstruirlos con su risa tímida,
y algo en ese gesto hizo que mi hija política frunciera el ceño, su ira mezclándose con sorpresa. Por un momento parecía que su corazón se ablandaba, aunque no del todo. Se quedó ahí de pie observando cómo su hijo y yo encontrábamos un pequeño oasis de paz en medio del caos que ella misma había provocado. De repente escuché un murmullo detrás de nosotros. Era mi hijo menor, el hermano del niño, que había permanecido callado hasta ese momento. Su voz era baja, casi temerosa. Tal vez, deberíamos hablar. De verdad hablar sin gritos. La sugerencia, simple y directa, actuó como un leve temblor que empezó a mover los cimientos de la tensión. Algunos adultos intercambiaron miradas, incluso mi hija política respiró más lentamente como si esa idea, aunque mínima, le permitiera imaginar un camino fuera del conflicto. Mientras tanto, mi nieto seguía jugando entre mis brazos, y sus ojos brillaban con una inocencia que parecía desafiar la tormenta emocional a su alrededor. «Abuela, ¿por qué todos están enojados?», preguntó con la sinceridad que solo los niños pueden permitirse. Su pregunta me dio un momento de claridad. Entendí que, más allá de los errores y resentimientos, nuestra prioridad debía ser él, su seguridad emocional y su felicidad. Esa comprensión me llenó de una determinación silenciosa. No permitiría que los rencores familiares destruyeran la alegría de mi nieto. Tomé aire y decidí actuar. «Miren, sé que todos están heridos, y yo también tengo cicatrices. Pero hoy no es el día para pelear. Es el cumpleaños de mi nieto, y él merece que lo celebremos». Mis palabras parecieron tener un efecto leve pero real. Los murmullos disminuyeron, y algunos adultos bajaron la mirada, conscientes de que su comportamiento estaba afectando a los niños. Mi hija política aún estaba rígida, los brazos cruzados, pero por primera vez no gritó. Su respiración seguía siendo intensa, pero había un atisbo de vacilación en su postura. Mi hijo mayor se acercó lentamente y susurró algo a su esposa. Ella lo escuchó y, tras un momento de tensión visible, inclinó levemente la cabeza. No era reconciliación, pero era un gesto, y a veces los gestos son el primer paso hacia algo más grande. El pequeño comenzó a recoger trozos del pastel que habían quedado intactos, tratando de reconstruir algo que el caos había destruido. Su esfuerzo, lleno de ternura, provocó un cambio sutil en el ambiente. La risa de los niños volvió a aparecer, primero tímida y luego más fuerte. La energía que antes estaba dominada por la tensión comenzó a transformarse en algo más ligero, aunque frágil, como si la esperanza se filtrara lentamente entre los resquicios del enojo. Mientras lo veía, recordé todos los momentos que había pasado con mis hijos, las alegrías y también los errores que había cometido. La vida familiar nunca había sido sencilla, y las heridas del pasado parecían siempre acechar en los momentos más inesperados. Pero en la mirada de mi nieto, en su risa tímida, encontré una verdad innegable: el amor no desaparece, aunque los conflictos lo oscurezcan. Y si podíamos aferrarnos a eso, tal vez había una oportunidad de reconstruir lo que parecía roto. En ese instante un invitado mayor, tío de mi hijo, se acercó con un tono conciliador. «Todos estamos actuando como si estuviéramos en guerra», dijo, su voz firme pero calmada. «Pero estamos aquí por los niños. Si podemos recordar eso, tal vez podamos empezar a arreglarlo». Sus palabras, simples pero sinceras, resonaron en la sala como un eco que rompía las paredes de la tensión. Incluso mi hija política giró la cabeza, considerando por un momento la sabiduría detrás de lo que acababa de decir. El tiempo parecía moverse más lentamente. Cada respiración, cada gesto, cada pequeña risa de los niños contribuía a un cambio silencioso pero constante. Mi nieto, con su pequeño cuerpo en mis brazos, se volvió hacia mí y susurró: «Abuela, todo estará bien, ¿verdad?». Su confianza era pura e inquebrantable, y me llenó de un valor que no sabía que tenía. Asentí con suavidad, abrazándolo más fuerte, prometiéndome que haría todo lo que estuviera a mi alcance para mantenerlo a salvo de las tormentas que nos rodeaban. Poco a poco algunos adultos comenzaron a acercarse. Sus palabras eran cautelosas, llenas de duda, pero al menos hablaban. El primer paso hacia la reconciliación no era grande, pero existía. Cada gesto, cada intento de diálogo comenzaba a reconstruir un puente que la ira había intentado destruir. Y mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando los restos de la fiesta, sentí que algo importante estaba ocurriendo, el comienzo de un proceso lento y delicado, que podría transformar la tensión en entendimiento, y el resentimiento en algo más cercano al perdón. Mi nieto, ajeno a los matices adultos de la situación,
comenzó a reír mientras señalaba un globo azul que había sobrevivido a la caída del pastel. Su risa, tan pura y contagiosa, parecía irradiar a todos los presentes. Los niños lo imitaron y la sala, poco a poco, recuperaba fragmentos de alegría. Por un momento todo parecía posible, la furia podía disiparse, y lo que había parecido una celebración arruinada empezaba a transformarse en una oportunidad de reconstrucción familiar. Mientras lo observaba, comprendí que la vida no ofrece garantías, y que los conflictos, aunque dolorosos, son parte del tejido que nos une. Lo que sí podía controlar era mi amor, mi paciencia y mi determinación de proteger la inocencia de mi nieto. Y aunque no sabía qué vendría después, una cosa era segura, aquel día no sería olvidado, porque en medio del caos y la desesperación, habíamos encontrado destellos de esperanza, capaces de guiar nuestros pasos hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El sol empezaba a descender, tiñendo la sala con un dorado cálido que parecía suavizar incluso los corazones más endurecidos. Los globos flotaban aún en el aire, algunos arrugados y otros intactos, como pequeños recordatorios de la alegría que había sobrevivido al caos. Mi nieto seguía a mi lado con sus manitas pegadas a mi brazo, y aunque estaba cansado, su sonrisa era un faro que iluminaba cada rincón de la habitación. En ese instante comprendí que la verdadera celebración no era el pastel, ni los regalos, ni siquiera los juegos, era el amor que todavía persistía, invisible pero poderoso, entre todos nosotros. Mi hija política, aún rígida, respiraba profundamente, y pude ver cómo su mirada empezaba a suavizarse. Había algo en la risa de su hijo, en su abrazo con su abuela, que parecía recordarle lo esencial, lo que realmente importaba. No era un perdón inmediato ni una reconciliación total, pero era un primer destello de entendimiento, un atisbo de que los muros construidos por la ira podían, de alguna manera, ser derribados. Mi hijo mayor, con la expresión mezclada de alivio y preocupación, tomó la mano de su madre y luego la de su esposa, y por un momento, hubo un silencio lleno de posibilidad, un silencio que parecía contener la promesa de días mejores. Los niños, ajenos a la tensión que había existido, comenzaron a jugar otra vez, inventando nuevas historias con los globos y los restos de pastel. Sus risas resonaban como campanas, recordándonos a todos que la inocencia tiene un poder transformador, capaz de abrir grietas en los corazones más endurecidos y de recordar a los adultos lo que realmente merece la pena. Mientras los observaba, sentí una oleada de gratitud. A pesar de los años de conflictos, de errores y malentendidos, todavía había un hilo invisible que nos mantenía unidos. Y ese hilo, pequeño pero inquebrantable, era suficiente para comenzar a reconstruir lo que parecía perdido. Me incliné hacia mi nieto y le susurré al oído: nunca olvides que siempre habrá alguien que te ame, sin importar los problemas que nos rodeen. Sus ojos brillaron y me abrazó con fuerza. Fue un momento simple, pero cargado de una fuerza que podía cambiarlo todo. A veces, pensé, no se necesita un gran gesto ni palabras perfectas, a veces, la claridad de un abrazo sincero, la verdad en un susurro, es más poderosa que cualquier reconciliación forzada. Mi hija política finalmente se acercó con pasos lentos, casi vacilantes. No dijo nada, solo miró a su hijo y luego a mí, como si intentara medir hasta dónde podía confiar, cuánto podía dejar de lado su orgullo y su enojo. En su silencio entendí que el primer paso hacia la sanación no es siempre hablar, a veces es simplemente estar presente, compartir el mismo espacio y permitir que los sentimientos fluyan, sin forzar nada. Mi hijo menor, siempre tan observador, se acercó también y me tomó del brazo suavemente. Abuela, que todos necesitamos más momentos como este, aunque sean difíciles, dijo con sinceridad. Su madurez sorprendía, y su voz, firme pero tierna, parecía poner un puente entre generaciones. Era como si cada niño en la habitación, con su risa y su mirada pura, nos estuviera enseñando algo vital, que el amor, aunque oculto bajo capas de resentimiento, siempre encuentra formas de manifestarse si estamos dispuestos a verlo. La tarde avanzaba y la luz dorada se transformaba en un naranja profundo, reflejando el cambio que había ocurrido dentro de nosotros. Los adultos comenzaron a moverse lentamente recogiendo los restos de pastel, reparando lo que podían, y aunque aún existían tensiones invisibles, el ambiente había cambiado. Había una suavidad, una apertura silenciosa, que antes no existía. Era la promesa de una nueva etapa, un recordatorio de que incluso después del caos más profundo, todavía hay espacio para la esperanza. Mi nieto, jugando con un globo que había salvado de la caída, se volvió hacia mí y preguntó: «Abuela, ¿todo estará bien mañana?». Su voz era pequeña, pero cargada de confianza.
Lo miré fijamente y sonreí, comprendiendo que no podía prometer un mundo sin conflictos, pero sí podía asegurarle algo mucho más valioso, que siempre tendría a alguien que lo amara y que lucharía por él sin condiciones. Sí, cariño, todo estará bien mientras estemos juntos, le respondí. Su sonrisa se expandió y en ese instante sentí que el caos de la mañana había dado lugar a algo más grande, algo que ningún pastel destruido podría borrar, la fuerza inquebrantable de los lazos familiares. Mientras los últimos rayos de sol desaparecían y la sala empezaba a vaciarse, supe que aquel día sería recordado no solo por los gritos y el desastre del pastel, sino por la lección silenciosa que los niños nos habían dado. Había momentos de dolor, sí, pero también momentos de claridad y ternura que podían cambiar el rumbo de nuestra historia. Y aunque las heridas aún estaban presentes, había una nueva posibilidad de sanar, de reconstruir, de mirar hacia adelante sin dejar que el pasado dictara cada paso. Al final me quedé junto a la ventana, viendo cómo la luz se desvanecía lentamente y cómo la familia, aunque imperfecta y llena de cicatrices, encontraba su ritmo de nuevo. La vida no prometía días fáciles ni soluciones rápidas, pero ofrecía oportunidades para amar, para comprender y para crecer juntos. Mi nieto se recostó en mi pecho, su respiración tranquila y confiada, y comprendí que la verdadera victoria de aquel día no era la fiesta ni los regalos, sino el reconocimiento silencioso de que el amor, incluso en medio del conflicto más intenso, siempre tiene la fuerza de guiarnos hacia la esperanza. Y así, mientras la noche caía sobre nuestra casa, sentí que algo profundo había cambiado. La familia no estaba completamente reconciliada, pero el primer paso hacia la verdadera unión había sido dado. Las risas de los niños, los pequeños gestos de apertura de los adultos, y la comprensión silenciosa de que todos compartíamos un mismo amor por aquellos pequeños seres que nos recordaban lo esencial. Todo eso se convirtió en la chispa que podía encender un futuro diferente. Un futuro donde los errores del pasado no definirían nuestro presente, y donde incluso en medio del caos, la luz del amor familiar siempre encontraría su camino.